Bueno muchachos, hoy veremos conceptos Java. Conceptos básicos de Java. El primer requisito para aprender Java es necesario aprender los conceptos básicos de programación. Por ejemplo, están las convenciones de código. Las convenciones de código nos permiten definir de cómo se debe programar, facilitando el entendimiento del código para la creación de aplicaciones. Palabras reservadas. Las palabras reservadas no las pueden usar los desarrolladores como para nombres, métodos, clases, variables y entre muchas más. Acá está la imagen de las palabras reservadas. Por ejemplo está abstract, boolean, byte, case, cat, entre otras. Como se sabe que cada una de estas tiene un objetivo dentro de nuestro lenguaje de programación. Variables y tipos de datos. Variables en Java. ¿Qué es una variable? Una variable es donde podemos almacenar información y que puede cambiar de valor transcurriendo nuestro programa. Una cosa, las variables en Java están compuestas por un identificador y un tipo de dato. Por ejemplo, está esto: tipo de dato y identificador. Identificador de variables son los que representan la manera de definir los nombres de la variable, y para esto están las convenciones de código. Primero, debe ser carácter alfabético, de la A hasta la Z, o en mayúsculas de la A a la Z. 2. Después del carácter pueden ir caracteres alfanuméricos. Por ejemplo sería, después de esta letra puede ir un número. 3. Las variables no pueden ser palabras reservadas. Como lo dijimos antes, hay unas palabras que tienen un objetivo especial dentro de nuestro lenguaje. 4. Se recomienda que se aplique la regla camel case. Por ejemplo, acá hay una imagen que nos dice sobre camel case. Primera minúscula y la que sigue mayúscula, o en esta abajo, primera mayúscula y segunda mayúscula. O tercero, primera minúscula, guión bajo y primera minúscula. Tipos de datos en Java. En Java se conocen dos tipos de datos: primitivo y de referencia. Los datos primitivos son los que se conocen por tener un valor único. Tipos de datos de referencia son variables correspondientes a los arreglos, interfaces y clases, y se crean con la instrucción new, o sea nuevo. Una cosita, las variables pueden cambiar y representar un valor. Puede ser un int, un double, char, float, string y entre otras. Tipos de datos primitivos. Los datos primitivos son los que tienen un tamaño de bytes, y estos bytes tienen un espacio que ocupan en nuestra memoria de nuestro ordenador. Por ejemplo está el tipo boolean, descripción que tiene un valor lógico, y rango de valores que nos dice que es true o false, que debe decir es un verdadero o falso. Tenemos el tipo int, o sea entero, es un entero de 32 bits con signo. Rango de valores está entre menos 2000 y punta hasta 2000 y punta, y así sucesivamente con los demás tipos de datos. Declaración e inicialización de las variables. Declaración. Para usar una variable debe de estar declarada, como en este ejemplo lo muestra, tipo de dato e identificador, ¿cierto? Por ejemplo acá, int x, variable de tipo int, entero, sería el tipo de dato int, ¿cierto? Identificador, este sería x, ¿cierto? Y otro ejemplo, string Gian, variable de tipo cadena de texto. Cuando es string es una cadena de texto. Identificador Gian, o sea es. Inicialización. Después de haber declarado nuestra variable, podemos iniciarla con este operador. Este operador en nuestro mundo real lo llamamos como igual, pero en nuestro mundo de programación sería asignar, lo cual significa asignar el valor que va a tomar nuestra variable. Por ejemplo, string Gia, como lo veíamos acá,
asigna o quiere asignar que esto valga esto. Cuando vamos a ingresar un tipo de dato string, siempre tiene que ir en comillas dobles, en dobles. Y acá hola Gian, no importa cómo esté, si es mayúscula, minúscula, con espacio, con caracteres, con tal que esté con estas comillas dobles, no importa nada. Y cerramos acá entre punto y coma. Variables constantes. Las variables constantes son muy importantes a la hora de programar, porque no pueden cambiar su valor durante el programa. En Java son definidos como final o final. Una cosita, por convenciones de código, todo lo que quieras guardar como constante debe ser en mayúscula. Tener mucho cuidado con eso, mayúscula siempre la constante. ¿Cómo se haría? Entonces, final, tipo de dato y identificador en mayúscula. Ejemplo, final int edad. Ahí se ve que es final. Eso es lo que identifica como si fuera una constante entero, y el identificador que está en mayúscula como nos lo dice acá. Bueno, las constantes se digitan en mayúscula, pero hay que tener en cuenta las convenciones de código, como lo hablábamos antes. Está la regla de camel case y entre otras. Ejemplo acá, llevando esto de las convenciones de código en las constantes, sería final string nombre raya al piso administrador. Esa sería como el camel case, pero en constante. Sería las mayúsculas, y para hacer como la regla ahí, para respetar, sería como raya al piso. Y eso es todo. Muchachos, espero que les haya gustado. Compartan, denle like. Chao, chao.